Vamos a estar viendo el Evangelio según Juan. Qué importante es poder estudiar qué dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ahora, hay tres cosas que me gustaría poner, con cuidado. Lo vi en internet, escuché un canal de YouTube, soñé algo que Dios me dijo, Dios me habló y me dijo, vi una visión. Todo el que te diga eso, porque tiene que ser reemplazado todo eso por escrito está. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Lo que creemos tiene que salir de la Biblia. Escrito está. Por eso cada vez que predicamos tenemos que hablar y decir esto está en tal lugar, de tal manera que tú lo puedas buscar y lo debes hacer para corroborarlo. Una vez un pastor decía, bueno, la prédica de la iglesia donde acompañé, estuve, el pastor decía, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice en la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia? ¿En qué parte? Jesucristo cuando se enfrenta a Satanás, Él no le dice, yo pienso que te estás equivocando, o soñé tal cosa, o tuve una revelación que me dijo. ¿Saben lo que dijo Cristo? 3 veces repitió la misma frase, escrito está. Nuestra fe no está en lo que imaginamos, lo que me cuentan, lo que soñamos o lo que vi en YouTube. ¿Está en dónde? Por eso es importante que esa sea la fuente de nuestra investigación, la fuente de nuestra verdad. Yo sé que hay, por ejemplo, lindas series, lindas películas que mencionan a Jesús, que hablan de Jesús. Hay una muy famosa, Chosen, está todo bárbara, está todo genial, pero no puede ser fuente de doctrina para mí, ni siquiera de eventos, porque cada uno de los productores y escritores toman licencias, toman algo del texto bíblico y después aparece María Magdalena haciendo un montón de cosas que la Biblia no dice. Pero el productor, el escritor, queda bien. No puede ser esa fuente de investigación para mí. Puede ser una linda película, pero todo tiene que estar escrito está. Hay una sola película que recuerdo que es textual, la vieja película Jesús, que hasta hace poco teníamos todavía unos CD allí. Lo que pasa es que nadie ve CD ya, ¿no? La película Jesús producida por Cruzada. Ello era textual lo que acontece en Lucas, todo el Evangelio de Lucas. Bueno, eso sí, textual. No hay diálogos agregados que no estén en Lucas. Bien, dicho esto, ten presente que la única fuente de nuestra investigación es la Biblia, la palabra de Dios. Y a mí me gusta lo que dijo una vez Josh McDowell, cuando empezaron a aparecer allí por el 2005, 2007, los evangelios no reconocidos. Y bueno, empezaron a tirar. Judas también escribió un evangelio, lo que pasa que no lo tienen en cuenta. Bueno, Josh McDowell, un historiador, un doctor en historia y creyente y predicador y un apologista muy importante, un defensor de la fe muy importante, dijo, el tema es que ese evangelio fue escrito en el año 300. Judas, ¿qué pasó? ¿Estaba en el año 300? Hacía mucho que se había quitado la vida, ¿verdad? Por eso no tenía sentido. Y agrega, tenemos la Biblia, que es una verdad. Y dijo una frase que me encantó. La verdad está de nuestro lado, está en la Biblia. Investigue, investigue, investigue porque es verdad. No está ese, no preguntes tanto porque hasta acá llegamos. No, profundizá, profundizá, profundizá porque es la verdad de Dios y no hay errores en ella porque es inspirada por Dios. Así que la verdad está de nuestro, es una fuente inagotable para nosotros. Por eso estudiamos la Biblia y tratamos de buscar en ella el alimento. No lo que a mí me parece, como dijimos, no lo que soñé, no lo que me dijeron. A veces veo por ahí que yo tuve esta imagen, Discúlpeme, hermano, está todo bien, guárdeselo, guárdeselo. Yo por eso no puedo creer más en Dios.
que menos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por lo que sueño? ¿Por lo que alguien me contó? No, por lo que está en la Biblia. ¿Se entiende? Ahora bien, Juan, estuvimos viendo el día miércoles, nos transformamos en investigadores, y nos dimos cuenta que Juan nunca dice que es Juan el que escribió la Biblia, que escribió ese evangelio, en ninguna parte aparece. ¿Sí? Solamente aparece el discípulo a quien Jesús amaba, o dicho por algún estudioso, dijo, él se sentía amado por Jesús, ¿verdad? No es que Jesús lo amaba más a él que a los demás, pero él se sentía muy amado por Jesús. Descubrimos, investigamos, por qué ese era Juan, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos investigando los que estuvieron? También investigando nos dimos cuenta quién era su padre, está más dicho, se presenta como hijo de Zebedeo. A ver, de los que estuvieron el miércoles, ¿qué pudimos averiguar leyendo la Biblia de la familia de Zebedeo? En su situación económica, ¿cómo eran? Pudientes. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Que tenían barcos. ¿Qué más tenían? Redes y jornaleros, con lo cual nos da la pauta que era familia que tenía cierto nivel económico. Por eso cuando Jesús lo llama para que lo siga, para que sea discípulo, el padre no se opuso, se le van dos. ¿Por qué no se opuso? Tenía jornaleros para seguir el trabajo. Y un estudioso dice, para un papá que pase un rabí como Jesús y que invite a sus hijos a seguirle, era una fuente de orgullo. Mira. ...90, 95 del primer siglo. Y es el último de los 4 evangelios en aparecer. Marcos hacía muchos años antes. Y otra diferencia que notamos es que hay evidencias externas que nos guían a que Juan es el escritor. Y ahí apareció el nombre de Policarpo, de Ireneo. Son nombres que... ¿Cuántos de ustedes le van a poner de nombre a un hijo Policarpo? Por ahí capaz que... Ireneo sí, yo escuché, Ireneo sí. Pero Policarpo, la verdad que no quedó, pobrecito, quedó solito allá en la historia. Pero los investigadores nos demostraron que Policarpo fue enseñado por el mismísimo Juan. Juan fue su maestro. Eran contemporáneos en la ciudad de Éfeso. Y que Policarpo fue el maestro de Ireneo, que después fue obispo en Lyon, Francia. Ireneo es el que dejó escrito por el año 100 y algo. Juan es el que escribió el Evangelio, el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Es una evidencia externa, ¿no? Pero la interna también nos lleva a ver que Juan es. ¿Por qué escribe Juan un evangelio tan tarde, cuando ya había 3 evangelios escritos? 3 evangelios que eran bien biográficos. ¿Y por qué escribe un evangelio que no es biográfico? Es el evangelio más teológico, más teológico. ¿Qué tenía en mente Juan? ¿Por qué? Bueno, los estudiosos nos aclaran un poquitito. En ese tiempo, antes de que termine el primer siglo, ya habían aparecido algunas corrientes con errores, con herejías. Y una de esas corrientes decía que Jesús no era Dios. Negaban la divinidad de Cristo. Fíjense que esa corriente no terminó. Hoy también hay grupos, hay una secta muy famosa, los Testigos de Jehová, que también niegan la deidad de Cristo. Fue un gran hombre. Y de esas veces que vienen a golpear tu puerta, por lo menos en Argentina, y yo le dije a esta señorita, yo me di cuenta que estaban siendo muy jovencita, no estaba muy entrenada, y le dije, abre tu Biblia, Juan capítulo 1, verso 1. Lee lo que dice allí. Y ella abre su Biblia y lee algo muy parecido,
pero es casi idéntico a lo que tiene tu Biblia y la mía. Y ella lee algo así como lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Muy parecido, porque la mía dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Apareció que cambia todo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces le dije, para terminar la discusión, hay un problema de traducción. Hay un problema de traducción. Si tu Biblia es la correcta, avísame porque voy a tu iglesia. Ahora, si tú descubres que la tuya no es la correcta, te invito a la mía. Porque, ¿en qué nos basamos? ¿En la Biblia? Quédense tranquilo que la correcta es la que tenemos nosotros. Es que Juan, fíjate, tuvo que escribir allí su evangelio, que arranca con teología y termina en teología, para demostrar la divinidad de Cristo, y el propósito de su libro es maravillosamente actual. Fíjense cómo termina, y hicimos una prueba, ¿no? Vieron que todos estamos apurados con internet, tenemos buscadores, tenemos todo, pero Pepito le ganó a todos. Porque dijimos, ¿por qué escribió esto? Y Pepito dice, ¿dónde está el motivo? Y Pepito dijo, Juan 23. Wow, Pepito, ¿cómo lo sacaste? Está escrito acá, me dice. Y nosotros ni siquiera alcanzamos a abrir el celular. Nos ganó Pepito, qué grande Pepito. Vamos entonces a leer eso que encontró Pepito, y lo vamos a encontrar justamente al final del capítulo 20. 20, 30 y 31. Lo tenía aquí, perdónenme. Ahora vamos a ir. 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Arrancó diciendo, en el principio era el verbo, el logos en griego, era Dios. Y termina diciendo, para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida eterna. Hoy queremos dejar esta idea central que la dice Gene Getz en la Biblia QR. Aquellos que tienen Biblia QR la pueden encontrar. Cuando de verdad entendemos quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros, nuestra respuesta debe ser creer en Él y recibirlo como nuestro Salvador personal. Y ahí es donde nosotros estamos. De los 4 evangelios, dijimos, Juan es el más teológico. No se concentra en la biografía, hizo esto, no, es teológico. Quiero demostrarles que Jesús, el Cristo, es Dios. ¿Sí? El prólogo, esto también está interesante, ¿no? El prólogo, Juan 1, que después vamos a leer, del 1 al 18, y el epílogo, Juan 20, 30 y 31, enmarcan toda la obra dentro de una teología de la fe. Fíjense esta última frase escrita por Moloney. El Evangelio es una confesión de fe, no es una simple biografía. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es contar la historia de Jesús en el pesebre ahora en Navidad, o en la cruz cuando estamos en Semana Santa, o la resurrección que nos conmueve, vamos a ver el amanecer todos juntos. No es una biografía. ¿Qué es? Una confesión de fe. No por saber lo que pasó Jesús soy salvo, sino por declarar por fe que creo en Él y lo acepto como Salvador. Eso es una confesión de fe. La verdad que es una linda frase de este estudioso. Vamos a leer. Esto es lo que acabamos de leer, ¿sí? Fíjese este detalle. Para que creyendo,
no para que sabiendo su historia, ¿se entiende? Fíjese que dice, para que creyendo, no para venir al templo, ¿se entiende? Para que creyendo, no para escuchar las prédicas. Algunos dicen, mire, pastor, estoy en casa, la verdad que lo veo más cómodo. Ok, ningún problema. Nos privas de tu presencia. Fíjate que no sea por siempre, nos gusta verte. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida en Cristo está por creer, por eso decía el estudioso anterior, es una confesión de fe, no es una biografía. Fíjense ahora esta lectura que vamos a hacer. Nosotros vamos a leer desde el versículo 1 de Juan capítulo 1. Búsquelo en su Biblia. Y ahora sí, vamos a leer esa secuencia donde Juan en el ingreso a su evangelio deja bien claras las cosas, bien clara. Y cada parte que el Espíritu Santo le guió a incluir, tienen ese objetivo para que los que leen crean. Me cautiva Juan, me cautiva Juan. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que me siento incluido y estás tú incluido. ¿Sabes? En el capítulo 17 Juan puso la oración de Jesús. Padre, no te pido solamente por ellos, los discípulos que estaban, sino por los que han de creer por la palabra de Dios. Ahí estás vos y estoy yo. Los que creemos en Cristo estamos en ese texto. Y en el 30-31 también. Creyendo tengáis vida en su nombre. ¿A quién le escribió? A todos los que leyeran el evangelio que estaba escribiendo. Lo que él estaba escribiendo se renueva año a año. No, es el mismo, es el mismo. ¿Tiene el mismo poder? Sí, porque habla de Cristo. Y Cristo es siempre el mismo. Así que me cautiva. Bueno, vamos, estamos todos en Juan 1 y lo leemos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los impares les toca leerlos a ustedes. 1, 2, 3. Este era en el principio con Dios. Los pares, a mí los impares. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No, sino que diese de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los... Y leamos juntos el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este hermoso texto que hemos leído, que es cómo empieza Juan, está dejando en claro, Cristo es Dios. Y las cosas que se crearon fueron creadas gracias a su intervención. Pablo había escrito mucho antes, y todas las cosas por Cristo subsisten. Pablo había escrito mucho antes ese hermoso pasaje de Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, donde dice, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma humana. Y ahí viene el gran concepto de la doctrina, verdaderamente humano, verdaderamente divino, Dios, pero sin trampas. ¿Qué quiere decir sin trampas? Que lo que él tenía que hacer como humano no aprovechó su poder divino. Es decir, que cuando enfrentó a Satanás, no lo enfrentó con el poder divino que él tenía, sino como humano,
para demostrar que vos y yo podemos vencerlo de la misma manera. ¿Cuál fue la estrategia? Escrito está. Conocer la Biblia. Allí es. Entonces, en estos pasajes vemos claramente que Él es el que trae la luz a este mundo, el mensaje de salvación. Y Juan lo deja bien en claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él. Pocos creyeron en Él. Cuando lean, y yo les invito a que este sea un lindo mes para leer Juan. Léelo, es hermoso. Invita a otros a leerlo. Claro que sí. Hay múltiples aplicaciones para tu celular. Si no hablan el español, pues ahí tienes para elegir el idioma. Solamente trata de que encuentre una Biblia con un idioma actual, ¿verdad? Pero lee Juan, porque en el capítulo 3 se acerca un maestro de Israel y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque las cosas que hacen eso lo demuestra. ¿Y saben cómo lo llama Nicodemo? Maestro, mi maestro. Es uno de los pocos que vio la manifestación del poder de Dios y entendió: tú traes un mensaje. Y el mensaje que escucha Nicodemo es: hey, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que empezar de nuevo. La luz de Dios ilumina nuestra vida para darnos cuenta que necesitamos a Dios. Necesitamos sí o sí a Dios. Porque cuando la luz de Cristo ilumina mi vida, me hace ver cómo estoy. Con la luz apagada, todas las habitaciones están limpias. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando prendemos un foco, se ve si están limpias, ordenadas o no. Mamá, no prendas la luz, está todo ordenado. Voy a ver, prende la luz, sí. ¡Sorpresa! Cuando ilumina la luz de Cristo tu vida, cuando iluminó la luz de Cristo mi vida, me di cuenta del pecado que hay en mí, que necesito salvación. Por eso Cristo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es difícil querer aceptar que necesito ayuda de Dios, porque tengo una vida que he confiado en mis méritos, en lo que me han dicho, en lo que me dijeron, que tú yendo a la iglesia, que tus padres son cristianos, que tu tío es cristiano, que han orado por ti cuando eras niño, que te han bautizado, que te han confirmado, que han hecho un montón de cosas, y tú dices: yo... No, cuando la luz de Cristo te ilumina, la palabra te dice que solamente hay un paso para ser hijo de Dios, y está aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ellos tienen el derecho de ser hijos de Dios. Fíjate qué nos dicen los que asisten a la iglesia bautista. No lo dice, no. Ni siquiera los que escuchan la prédica de un pastor, tampoco. No. Los que reciben a Cristo. Los que se identifican con Él. Por eso ese estudioso Maloney dijo una gran verdad. No es una biografía, es una confesión de fe. Es realmente decirle a Dios: yo también soy pecador y recibo a Cristo como mi Salvador para que quite el pecado con la sangre que Él derramó. Eso es ser cristiano. Y fíjate qué dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Siempre decimos lo mismo: Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Porque tu padre o tu madre sean cristianos, tú no vas a ser cristiano. Porque tu tío era una persona maravillosa, consagrada a Dios, no eres cristiano, a menos que tú también recibas a Cristo con una confesión de fe. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Ahora, Dios quiere, por eso dice voluntad de varón. No, voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Pero tenemos que pasar por ese paso de arrepentimiento y de recibir a Cristo. No te quedes. Da un paso de fe.
Por eso estamos hablando, un paso de fe, reconociendo delante de Dios tu pecado y que Cristo es para salvación de tu vida. Recibiéndolo a Él como Señor y Salvador de tu vida. Desafío. Quiero terminar con este desafío. Es el momento de confesar a Cristo y recibirlo en tu corazón para ser hijo de Dios. Si nunca lo has hecho, este es el momento. Te invito a los que están en casa, los que están escuchando aquí, no les conozco a todos y tú solo sabes y Dios sabe si lo has recibido o no. Te invito a que en este momento inclines tu rostro a Dios y lo recibas a Cristo como Salvador, confesando tu fe en Él. Señor, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, porque así entonces serás hijo de Dios. No importa si tu novio lo es, si tu novia lo es, si tu esposo lo es, si tu esposa lo es. No. Dios no tiene cuñados. Dios tiene hijos. Y hijos son aquellos que reciben a Cristo como Salvador. Te dejo este desafío. Si no lo hiciste todavía, ¿lo harás ahora? Inclinemos nuestro rostro. Y te invito a que cumplas en vos el propósito por el cual Juan escribió su hermoso evangelio. Que en este momento tu corazón reconozca que Cristo es tu Señor, tu Salvador. Ora al Señor, dile con tus palabras, si quieres te presto las mías. Querido Dios, yo también reconozco que soy pecador, pecadora, y recibo en este momento por fe a Cristo como mi Salvador, quien pagó mis pecados también en la cruz. Yo sé que es un momento de fe, pero ese es el camino para ser hijo de Dios. Padre, gracias te damos porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia y está en Cristo, en Él, la salvación de nuestras almas. Oramos por todas las personas que están aquí y que nos escuchan en su casa para que tu Santo Espíritu toque las puertas de su corazón y entiendan que es el momento de recibirte a ti como Salvador. Guía, Señor, este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien tomó una decisión así por Cristo, no se vaya sin decírmelo. Quisiera compartirte la cantidad de bendición que ya estás gozando. Vamos a disponernos a orar. Yo sé que la lluvia está heavy, así que no creo que estemos apurados para salir. Esto va a pasar